empieza en un huerto, un jardín. ¿Cuántos conocen las primeras palabras de Génesis? En el principio Dios creó. ¿Cuántos conocen las últimas cinco palabras de Génesis? Ajá, déjeme decirles qué es. En un sepulcro en Egipto. Eso es interesante. Empieza en un huerto en el paraíso. En las últimas 5 palabras, hablando de Josué, dice allí que en un sepulcro en Egipto. Ahí vemos algo que nos recuerda acerca de la muerte. Llega la muerte. Hay mucha tristeza en el mundo hoy. Porque por la muerte, todos han sido tocados por esto. ¿Y quién fue? Napoleón Bonaparte, la hermana de él, dijo, cuando estaba muriendo, dijo las palabras, muchas cosas son inciertas, pero todos tenemos muerte y los impuestos. No hay seguridad de que ella dijo eso, pero siempre es algo que todos conocen y es famoso. Y hay una persona que dice, que firma una tarjeta diciendo eventualmente tuyo. Aún así, considerando el hecho de que hay un gran porcentaje de muertes, Elías y Enoch cambiaron las cosas, todos mueren, casi 100%. Hay mucha confusión de qué pasa cuando una persona muere. Yo tuve unos amigos y nos reciben muchos correos electrónicos, historias interesantes. Yo no sé si es verdad o no. Alguien me envió una historia de un ministro que era nuevo en un distrito y vino el señor que trabajaba en una casa fúnebre y le dijo, saben, me pidieron que haga un servicio, un hombre murió, que no tiene familia y hay un cementerio ahí cerca y vamos a tener un servicio funeral, queremos tener uno, puede venir a decir unas palabras. Y el ministro dijo, bueno, eso es bueno hacerlo, es un servicio para el Señor y podemos así desarrollar relaciones con el señor de la casa fúnebre. Así que recibe las instrucciones y llega allí a ese lugar para hacer ese servicio para esa persona que murió, que no tenía familia y se pierde. Eventualmente encuentra el lugar y ahí estaban los trabajadores, ya tenían todo preparado, el hoyo estaba preparado y estaban esperando para preparar todos. Dijo, bueno, voy a hacer esto rápido para decir lo que lo ha hecho. Y entonces él llega allí, llegaba allí y los trabajadores estaban allí comiendo su almuerzo y viene él, se para allí cerca y ahí ven el hoyo y ya se había puesto el ataúd ahí dentro. Casi para estar preparado para bajarlo, y empieza a hablar acerca de el propósito de la vida. Estos son aquí caballeros, ellos nos parecen que no han escuchado mensajes, estos dos trabajadores ahí, y empieza a predicar y uno dice amén y entonces otro dice aleluya y empieza a ser más elocuente y él empieza a predicar y él termina allí con una oración y uno de ellos le dice al otro, yo he estado poniendo tanques sépticos por 20 años y nunca he visto algo así. Encontró el lugar equivocado. Yo no sé si es verdad o no, pero esto es el título del mensaje esta noche. Este es, evidencia número 1. La gente no entiende qué pasa cuando uno muere. Ahora quiero empezar con un hecho asombroso y yo me encontré algo muy interesante y es acerca de alguien que se llama Louis Goldie. Si usted va a Jamaica y usted llega a Port Royal, uno de los grandes terremotos de la historia ocurrió allí. Port Royal antes se llamaba el lugar más malo del mundo. Era durante el tiempo de los piratas y la gente que era un lugar muy corrupto y se consideraba que era como Sodoma del mundo en ese tiempo. Muchos de los habitantes allí estaban esperando que el Señor venga y se trague ese lugar porque era un lugar tan malo, tan malvado. Y actualmente ocurrió. Vino un terremoto en el 1692 y vino un terremoto terrible. La ciudad entera cayó en el océano y había una erupción allí. Había un individuo en ese lugar y miles de personas murieron. Un individuo, Louis Goldie. Y en pantalla allí vamos a mostrar
su tumba. Y él, en la segunda erupción del terremoto, se abrió la tierra y muchas personas cayeron en el hoyo y con toda ropa, y él estaba allí enterrado en la tierra y no podía respirar y estaba consciente mientras él estaba haciendo ahí sofocándose, pero era un cristiano dedicado, había enfrentado a persecución religiosa en Francia, pero estaba entregándole su vida al Señor, y él dijo: bueno, Señor, ya estoy muerto, no hay esperanza, yo me entrego a ti, Señor. Y de repente se sintió que estaba volando en el aire y dijo: bueno, es la resurrección. Y lo que había pasado fue que el tercer terremoto ocurrió y explotó la tierra y lo tiró en el aire de la tierra, y estaba volando por el aire y cayó en el océano, y uno de los barcos que estaba allí, que cuando empezó el primer huracán, lo sacó del agua y él sobrevivió y vivió unos 40 años más. Él pensaba que estaba muerto y estaba experimentando la resurrección. Hay mucha confusión en la Biblia acerca de qué pasa cuando uno muere, y yo sé que este es un tema muy sensible, y tal vez no hay persona aquí que no ha sido tocada por el dolor de la muerte, y por esa razón algunas veces hacemos chiste de eso. Simplemente queremos evitar todo lo que se pueda para evitar la muerte. Y las personas, aunque cuando están seguras en su fe, nunca se tiran enfrente de un tren. Queremos vivir en esta vida, y Dios nos diseñó para vivir para siempre. La muerte no era parte de su plan original, es un enemigo. Y quiero empezar con buenas noticias de que la muerte va a ser conquistada. Apocalipsis 1:18 dice Jesús: yo soy aquel que vive y estaba muerto, y he aquí yo estoy vivo y viviré para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro y del infierno. Ahora, usando nuestro formato de preguntas y de respuestas, vamos a explorar el tema de la muerte de la Biblia, y vamos a buscar qué es la verdad. Y vamos a levantar la neblina un momento. ¿Ha usted caminando por un cementerio? Yo recuerdo cuando viví en Texas, cada 10 millas hay un pueblo en Texas, porque era una gran comunidad de granjeros. Cada 10 millas antes había una iglesia bautista y una iglesia de Cristo. Tal vez algunos saben de qué estoy hablando, y muchas de esas iglesias tenían su propio cementerio cerca de ellos. Y algunas veces, algo que actualmente hacíamos con una familia, una de las cosas que en un viaje íbamos al cementerio no para hacer extraños, pero eran cosas interesantes, porque uno ve la historia leyendo allí las tumbas, y algunas veces una ve la madre y también su niño, porque tal vez murió cuando estaba dando luz. Pero lo que siempre me parece interesante es la confusión de la muerte que uno puede mirar al mirar aún mirando las tumbas. Una tumba decía, por ejemplo: nuestra madre querida ahora está durmiendo en los brazos de Jesús, esperando la mañana de resurrección. Tal vez ha visto esto. Estoy hablando de bautistas, metodistas, en el mismo cementerio. Otro decía: mi madre querida ahora está cantando en la presencia de Cristo Jesús. Y uno se pregunta: ¿dónde está? ¿Está durmiendo o está cantando? ¿Está en el cielo? Y había confusión. Parece que la gente no sabe qué pasa cuando uno muere y cuándo es la resurrección y si está consciente o no. Déjeme decirle lo que es que yo creo, porque lo que he leído en la Biblia. Entonces voy a compartir las escrituras con ustedes. Yo creo que cuando la gente muere, duermen en una manera inconsciente, como un sueño, hasta que Jesús venga y ocurra la resurrección. De acuerdo a la Biblia, la gente no está resucitada hasta que son juzgados después. La resurrección, el jurado no ha ocurrido. La resurrección no ha ocurrido porque Jesús no ha venido. Pueden enviar sus cartas a nuestro correo electrónico o pueden ir a la página del internet. Pregunta número 1, vamos. Antes de entender qué es la muerte, tenemos que entender qué es la vida. ¿Cómo llegamos aquí en el principio? Pregunta número 1. Bueno, hay un número de versículos en la Biblia que podemos buscar. Primero, Génesis 2:7. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre